¿Qué ocurre cuando el arma principal del imperio, el miedo, deja de funcionar? Hermanos y hermanas, esta semana ha sucedido algo que los grandes medios ni siquiera mencionan. Un acontecimiento que revela las grietas del viejo imperio, ese sistema que durante décadas dictó quién manda y quién obedece. Pero hoy quiero contarte una historia que va más allá de Burkina Faso o Canadá. Es sobre nosotros, sobre pueblos que aprendieron a aceptar el miedo como moneda de cambio, generaciones enteras recibiendo el mismo mensaje: obedeces o sufres las consecuencias. Durante años, el guión era predecible. Washington hablaba, los demás escuchaban. Soñar con independencia traía sanciones, aislamiento e inestabilidad. El miedo era el arma más poderosa. Pero algo cambió. Esta vez, cuando llegó el momento de invitar a un líder extranjero al Parlamento de Burkina Faso, el elegido no fue el presidente de Estados Unidos, ni un aliado tradicional, sino Mark Carney, primer ministro de Canadá. No fue casual. Fue un mensaje directo. Ya no aceptamos órdenes de Washington. Que Burkina Faso diera este paso, levantando el teléfono y diciendo a Canadá: queremos escucharte en nuestro Parlamento, sacudió los cimientos del viejo orden. La reacción de Estados Unidos fue inmediata. Amenazas, cuestionamientos, furia disfrazada de preocupación por la lealtad. ¿Por qué tanta rabia? Porque cuando un país pequeño deja de temer, se rompe la ilusión de control. Queda claro que ese sistema depende solo de que sigamos creyendo en ese miedo. Pero el riesgo existe. Desafiar a una superpotencia puede costar caro. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, lo que está en juego es más grande. Dignidad nacional, control de recursos, oportunidad de escribir el propio futuro. La pregunta ya no es si es posible cambiar, sino si nos atrevemos a dejar de obedecer. Para entender el alcance de este paso, veamos cómo funcionaba el viejo orden y por qué este cambio es tan profundo. Décadas de obediencia forzada. ¿Cómo se mantuvo el control estadounidense? Durante años, el patrón era claro. Estados Unidos dictaba las reglas y los demás obedecían, muchas veces sin poder cuestionar. Quien desafiaba el guión recibía castigos rápidos, sanciones económicas, aislamiento, amenazas o, en los peores casos, desestabilización interna. El miedo era la moneda de cambio. No hacía falta que Washington gritara. Bastaba con sentir la presión y ver a otros países caer por caminar solos. Así se mantenía el orden. No por respeto, sino por temor a las consecuencias. Ese miedo era una fuerza que ataba a las naciones más pequeñas a los deseos de las grandes potencias, condenándolas a un rol secundario en su propio destino. Mientras tanto, los recursos africanos, minerales, tierras, riqueza natural, se usaban como fichas en un tablero internacional. Oro, uranio, litio, agricultura. Todo salía de África, pero el beneficio terminaba en manos ajenas. Las decisiones sobre esas riquezas rara vez se tomaban en África. Eran intereses externos quienes realmente decidían. Burkina Faso producía riqueza, pero otros decidían cómo se distribuía y quién se enriquecía. Permanecer en ese sistema es aceptar perder siempre, perder recursos, voz y futuro. Es resignarse a que la dignidad nacional y la soberanía sean conceptos vacíos, mientras el ciclo de explotación se repite. La promesa era la misma. No tienes otra opción. Si no te alineas, pagas el precio. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo deja de surtir efecto? ¿Qué sucede cuando un país pequeño decide que ya no vivirá bajo amenazas y chantajes? Aquí empieza a romperse el sistema. Y lo sorprendente es que ese quiebre vino, esta vez, desde el propio epicentro del poder. Cuando los amenazados dejan de tener miedo, el sistema se fractura. Eso vimos cuando el Parlamento de Burkina Faso recibió con honores al primer ministro canadiense. No fue un simple gesto de cortesía diplomática, sino una declaración firme. Ya no vamos a aceptar el papel impuesto de subordinados ni pedir permiso a Washington. Durante décadas, el presidente estadounidense y su administración actuaron bajo la lógica de que su poder es indispensable, incluso para sus aliados. Recordemos cómo trata la Casa Blanca incluso a quienes se alinean con sus intereses.
presión, amenazas, sanciones y la constante sensación de que cualquier desobediencia se paga caro. El mensaje era claro: o te sometes o sufres las consecuencias. Pero algo empezó a cambiar. Cuando Burkina Faso y Canadá dialogaron y cooperaron fuera de esa órbita de control, las alarmas sonaron en Washington. No fue solo simbólico. El enojo estadounidense fue inmediato. Diplomáticos corriendo, llamadas urgentes, advertencias, súplicas para que no humillaran al presidente. Sin embargo, Burkina Faso se mantuvo firme. La visita siguió, la invitación se confirmó, y ante la falta de obediencia, las amenazas aumentaron, pero ya no surtieron efecto. Cuando el miedo desaparece, lo único que queda es gritar más fuerte, porque el verdadero poder ya se les ha escapado de las manos. Aquí se revela la diferencia entre el liderazgo estadounidense y la alternativa canadiense. Estados Unidos ofrece miedo, exige lealtad ciega y usa el castigo como herramienta. Canadá, en cambio, propone construir redes, sentarse a la mesa como iguales y preguntar: ¿qué necesitan realmente? Mientras Estados Unidos amenaza con romper acuerdos y sancionar a quienes no se alinean, el primer ministro canadiense propone cooperación pensada para durar, no solo para resolver una crisis inmediata. Para las naciones bajo la sombra de Washington, el dilema parece claro: ¿es más arriesgado rebelarse o seguir de rodillas? Muchos insisten en que desafiar al imperio es peligroso. Pero, ¿de verdad es seguro el viejo camino? Ese orden seguro mantenía a los ciudadanos en la pobreza y permitía que empresas extranjeras se llevaran los minerales y dictaran hasta las elecciones. Seguro, pero solo para quienes estaban en la cima. El riesgo más grande es resignarse a seguir obedeciendo. Porque cuando se acepta la sumisión, no solo se pierde dignidad, se pierden recursos, soberanía y cualquier posibilidad de prosperidad real. Y lo más cruel es que, mientras se está de rodillas, encima se pide agradecimiento por la protección. Esta vez, Burkina Faso eligió el otro camino. La reacción de Estados Unidos, más amenazas, más presión, solo evidenció su pérdida de influencia. Mientras tanto, la conversación entre Canadá y Burkina Faso fue más que protocolo. Fue el inicio de una arquitectura auténtica para el comercio, la gestión de recursos y la independencia financiera. Aquí la alianza concreta entre Burkina Faso y Canadá deja de ser un símbolo para convertirse en un cambio de profundas implicaciones. ¿Y si el miedo ya no sostiene el sistema global? ¿Qué surge en su lugar? Lo que hemos visto en Burkina Faso podría ser la respuesta. Ese encuentro entre el Parlamento de Burkina Faso y el primer ministro canadiense fue la prueba de que hay un nuevo juego, uno donde las reglas no las dicta Washington y donde la soberanía no es una palabra vacía. Hablemos de consecuencias reales. La cooperación con Canadá no se limitó a saludos y promesas vagas. Se discutieron acuerdos concretos: minerales, procesamiento local, nuevas fórmulas de intercambio comercial y mecanismos para reducir la dependencia de una divisa convertida en arma política. Durante décadas, África, y especialmente países como Burkina Faso, exportaron materia prima barata y luego pagaron caro por productos terminados. Así se fue la riqueza de generaciones. Pero ahora se negocia cómo cerrar esa brecha, transformar sus propios recursos en desarrollo y prosperidad local, no en ganancias para terceros. Y los mercados lo notaron de inmediato. No hablamos solo de ideales, sino de movimientos en las bolsas, en las monedas y en la percepción de riesgo. Los inversores detectaron algo clave. Cuando un país pequeño, en alianza con otro que entiende de explotación y dependencia, diseña una arquitectura comercial sin pedir permiso a Washington, eso es estabilidad. Para el dinero serio, hoy, un acuerdo basado en recursos reales y gobernanza sólida entre Burkina Faso y Canadá resulta más confiable que la volatilidad de un sistema dominado por amenazas de sanciones. Pero esto no es solo la historia de dos países. Es una tendencia creciente. Naciones que antes orbitaban alrededor de Estados Unidos empiezan a preguntarse:
¿Qué obtenemos de esta relación? En muchos casos, la respuesta es obligaciones, restricciones, demandas, mientras que lo que damos son recursos y ventajas estratégicas. Y esto no pasa desapercibido. El Reino Unido observa. Países de la Commonwealth observan. Estados en Asia y aliados de Europa siguen cada paso, y algunos ya inician sus propios diálogos de independencia. El simbolismo de la visita es poderoso. Por primera vez en mucho tiempo, Burkina Faso no fue convocado ni presionado, no obedeció a una capital extranjera. Fue una decisión soberana. Ellos eligieron. No por considerar a Canadá perfecto, ni acá ni un santo, sino porque fue una elección propia, basada en intereses y valores propios. Eso es una revolución silenciosa. Y hay un impacto más profundo. El mensaje para la juventud africana. Hoy ven que otro futuro es posible. Que no están condenados a repetir errores ni a resignarse al papel de proveedores de materias primas. Ven que sí es viable construir alianzas alternativas, reclamar el control sobre su destino y ser protagonistas en el tablero global. Pero también hay riesgos claros. Perder esta oportunidad, dejarse atrapar por el miedo o la nostalgia de viejos sistemas, podría significar quedarse fuera de la nueva arquitectura global. Es una encrucijada. O se apuesta por la dignidad y la autonomía, o se sigue en el ciclo de dependencia. Aquí surge la pregunta clave. ¿Es sostenible este nuevo camino? ¿Qué lecciones aprender para no repetir errores y proteger lo que se está logrando? De eso hablaremos en el siguiente bloque. No basta con decir no. Hay que construir alternativas sólidas. La independencia no se conquista solo alzando la voz, sino creando caminos viables para el futuro. Eso es lo más importante que debemos comprender del ejemplo de Burkina Faso. Esta invitación al primer ministro canadiense bajo sus propios términos no fue un simple gesto simbólico. Es el resultado de una planificación, de la decisión de no actuar a ciegas, sino con una visión clara. Porque decirle no a una superpotencia es solo el primer paso. El verdadero desafío es demostrar que sí es posible prosperar sin miedo ni dependencia. ¿Y cómo se logra esto? Entendiendo que la independencia política debe ir de la mano de una arquitectura económica y monetaria propia. No basta con cambiar de socios, hay que diseñar sistemas que funcionen para cada país. Burkina Faso no se lanzó a este camino sin tener claro cómo seguir. Ya han pensado en alternativas. Nuevas alianzas, rutas comerciales, estructuras financieras independientes. Y cada vez que una potencia reacciona con sanciones, demuestra que nunca fue una relación de socios, sino de control. Cada sanción es una lección. El miedo era la base, no la cooperación. Por eso, el valor de las alianzas en igualdad es fundamental. La antigua estabilidad, la que ofrecían las grandes potencias a cambio de obediencia, era una ilusión. Solo era estable para los de arriba, y para el resto, significaba resignarse. Hoy, la estabilidad real se empieza a construir sobre acuerdos justos, donde ambos lados ganan, donde los recursos benefician a quienes los poseen y donde el comercio aporta prosperidad y no dependencia. La cooperación regional es otra lección clave. Países con historias similares, marcadas por la subordinación, están empezando a compartir experiencias y a diseñar juntos mecanismos alternativos. Hay conversaciones en marcha, discretas pero determinantes, en África, Asia y América del Sur. Países antes espectadores se convierten en arquitectos de su destino. Washington ya no puede detener este movimiento. El temor pierde fuerza cuando los ejemplos de éxito se multiplican. Al redefinir la estabilidad, pasando de la sumisión a la colaboración justa, Burkina Faso ofrece una hoja de ruta. Nos enseña que el mapa del poder mundial puede redibujarse sin guerras ni discursos grandilocuentes, sino con la determinación de construir sistemas y relaciones que reflejen una visión diferente. Una visión donde los recursos pertenecen a quienes viven sobre ellos, donde el comercio significa beneficio mutuo y donde las naciones pequeñas pueden ser protagonistas. Pero aquí está el riesgo.
Si no se logran construir alternativas sostenibles, si el esfuerzo se queda solo en el gesto simbólico y no se transforma en estructuras sólidas, el precio a pagar es el regreso a la dependencia. En cambio, si se consolida este nuevo modelo, no solo se gana dignidad, sino la capacidad real de decidir y asegurar un porvenir independiente. Ahora, ante este momento de inflexión, la responsabilidad y la oportunidad recaen sobre cada nación y cada ciudadano. Las puertas están abiertas. ¿Seguirás esperando permiso o ayudarás a construir lo nuevo? Lo que vimos en Burkina Faso no es un simple gesto diplomático ni una anécdota más. Es la señal de que el miedo, ese pegamento invisible que mantenía unido el viejo orden, está desapareciendo. Y una vez que el miedo se va, rara vez regresa. Washington puede vigilar, lanzar amenazas, pero la palanca de poder ya no es la misma. Cada alianza al margen de su control, cada país que busca alternativas y demuestra que el mundo puede avanzar sin pedir permiso, erosiona esa estructura antigua. Lo que está en juego no es solo la soberanía de Burkina Faso, ni la dignidad de Canadá o el prestigio de Estados Unidos. Lo que está en juego es algo más profundo. El derecho de los pueblos a escribir su propio destino, a decidir cómo usar sus recursos y con quién asociarse, a soñar con un futuro de prosperidad sin depender de las potencias de siempre. Durante demasiado tiempo, la estabilidad que nos vendieron era solo para quienes estaban en la cima. Para los demás, la única certeza era saber su lugar y no moverse. Pero ese ciclo está llegando a su fin. Hoy, lo revolucionario no son los cañones ni los discursos en la ONU. La verdadera revolución ocurre en decisiones aparentemente pequeñas, como la de Burkina Faso. Abrir las puertas a nuevos socios, desafiar la narrativa de la dependencia y decirle al mundo que sí, hay alternativas. Es una revolución silenciosa, tejida en conversaciones discretas, acuerdos inesperados y alianzas que crecen lejos de los focos habituales. Lo más poderoso es que, cuando una nación da el paso, las demás observan, toman nota, y poco a poco pierden el temor a imaginar algo diferente. El futuro, y esto es clave, pertenece a quienes se atreven a actuar. Esperar solo asegura que otros decidan por ti, que la irrelevancia se instale, que la historia te pase por encima. Pero hay otra opción. Ser protagonista, aunque incomode, aunque desafíe el orden impuesto. Eso hizo Burkina Faso. No construir en contra de alguien, sino a favor de su gente y de todos los pueblos que merecen forjar un destino propio. La pregunta está sobre la mesa, para cada país, cada líder, cada ciudadano. ¿Serás parte de quienes se aferran al pasado por miedo? ¿O te atreverás a poner tu ladrillo en la construcción de algo realmente nuevo y justo? Hoy, muchos en el mundo hemos elegido el segundo camino. Y no hay marcha atrás. Porque lo que empezó en ese parlamento no se puede deshacer. Es el inicio de una arquitectura global distinta, donde el respeto, la equidad y la colaboración auténtica valen más que el permiso o el temor. La historia la hacen quienes entienden el momento y actúan con valentía. Este es uno de esos momentos raros en que el viejo techo se agrieta y algo verdaderamente posible emerge. El gran riesgo es dejarlo pasar y quedar relegados. Pero hoy, el mundo ya no es el mismo. El desafío ahora es decidir de qué lado queremos estar.